que se va a formar. Y sería así. Este oxígeno que estaba con doble enlace pasa a ser la unión entre el carbono 5 y el carbono 1. Y de este lado se queda el OH. Se transforma entonces de una molécula lineal a una molécula cíclica. Ahí está, paso a paso cómo va quedando, ¿ven? Bueno, hasta ahí. ¿Se entiende más o menos? Ahí. Bueno, esa es la molécula que se está fabricando, ¿verdad? Que se está formando. ¿En dónde? En el cloroplasto. ¿De quién? De las células vegetales. Entonces van ensamblando uno a uno, ¿verdad? ¿Se acuerdan los anhídridos carbónicos? Bueno, se va formando. Cuando se va a formar esto, la célula no se queda acá. La célula va a cerrar esta molécula y se llama ciclación. Entonces, el nombre luego ya me dice, ¿verdad? Ciclación, ciclar, cerrado. ¿Qué tengo que hacer? Este oxígeno que está aquí va a reaccionar con un OH. Por lo tanto, va a estirar este hidrógeno y queda así. Fíjense, el carbono del carbonilo reacciona con un carbono que tiene hidroxilo. Hidroxilo es el OH. Entonces, este carbono que está en azul es el que era carbonilo. Y este carbono que está en verde era el del hidroxilo. Este estira acá, que les voy a mostrar ahora. Estira el hidrógeno y se queda allá arriba OH. Entonces, es así. Fíjense acá. Se desprende, ¿ven? Primero tenía carbonilo. Se abre el carbonilo. Queda libre dos enlaces. El hidrógeno se va a parar allá arriba con el oxígeno y este oxígeno de acá abajo se une con el carbono. ¿Se entiende? Se cambia de lugar. Es como una isomerización. Ok. Un ratito, doctora, acá me están tocando. Le voy a avisar. Un ratito, por favor. Aquí estoy. Lo que pasa que no tengo auto, entonces pensaban que yo no estaba, pero pillaron que estoy y ya me vienen a preguntar cosas acá en la facultad. En fin, bueno, no me pude escapar. Ok, entonces tenemos lo siguiente, vamos a mirar un rato, sin problema. Molécula abierta, ahí se va a cerrar. ¿Cómo se cierra? Utilizando el carbono carbonilo y un carbono que tiene OH. ¿Y cómo se realiza eso? Paso a paso. Se rompe el doble enlace, se traslada el hidrógeno y se cierra con el oxígeno. ¿Y esto cómo se ve? Así, uno a uno. Ese que está en rojito es el carbono que quedó unido al oxígeno, ¿ven? Ahí el de al lado el azul, después está el verde, después el marrón, después el fucsia, el oxígeno de allá arriba y se cierra así. Esa es la forma de la molécula. Y se llama proyección de Harvard. Ahí abajo está. No es Hogwarts, ¿eh? Hogwarts es ¿cómo es? La escuela de hechicería de Harry Potter, no me vayan que confundir. Porque una vez yo le puse a los alumnos fórmula de Hogwarts y me marcaron. No se confundan, ¿eh?
Yo dije, se van a reír en el examen cuando vean. Y pueden creer que me marcaron fórmula de Howard. Es Howard, por favor. A nadie le fue simpático. Bueno, a mí me fue re simpático cuando vi en el examen. En fin. Más simpático era. Ay, yo soy fanática de Harry Potter. Y de se me ocurrió más. Ah, le voy a poner un poco Hogwarts, dije. Y puse, pum, cayó. Unos cuantos cayeron. A lo mejor le sonó de la película, qué sé yo, de los libros. En fin, bueno, volviendo a nuestra realidad. Tenemos esa fórmula que se llama proyección de Howard. Entonces, Fisher es el abierto y Howard es el cerrado. Y se forma lo que se llama hemiacetal. Este es cuando se forma otro tipo de ciclo. Este se llama ciclo de 5 lados. Les voy a pasar este. Si les gusta ese PowerPoint, les paso eso. No, yo me... Bueno, y acá está. Esto es lo que yo les cargué, ¿verdad? Ahí está, la ciclación, ¿verdad? Entonces se cierra la molécula y queda una estructura cíclica. Ahora, atiendan bien. Ese ciclo que se formó acá se llama hemiacetal, porque viene de aldehído, acetal. Sin embargo, si lo que se cicló es una cetosa, porque las formas cíclicas de los monosacáridos, pero cetonas, ¿verdad? Cetosas, al ciclarse, como es más, ven que el carbonilo está en el carbono número 2, se queda más corta la molécula y se forma un ciclo, pero de 5 lados. Y eso se llama hemicetal. Entonces, si es aldehído, se llama acetal. Y si vino de cetona, se llama cetal. Hemiacetal. Bueno, ¿por qué hemi? Porque todavía no se cerró todo. ¿Qué significa? Que, a ver, en principio yo uní esto con esto, ¿verdad? Y formé este ciclo. Lo que quedó acá, si se fijan acá en esto que está acá, es el hemiacetal. Pero si yo le cambio por otro radical, ven que acá es OH y acá está R, un radical. Ahí se va a llamar acetal. Pero mientras se quede así, se llama hemiacetal. Esto es un hemiacetal. Unir un aldehído con un alcohol. Y eso es lo que hicimos acá. ¿Se entiende? Sí, ok, no se olviden. Y el caso de las cetonas es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Que es esto, es unir la cetona, una cetona que se une con un alcohol, me genera lo que se llama hemicetal. Y es esto que tengo aquí, lo que queda así. Y si le reemplazo, le cambio por algo, pues se puede hacer por una reacción química y se cambia. Ahí recién se va a llamar cetal. Pero lo que nosotros tenemos ahora son los hemicetales o los hemiacetales. Esa es la diferencia. ¿Y cómo se llaman?
Si el ciclo que se forma se queda de 6 lados, adquiere el nombre de pirano. Y si el ciclo que se forma se queda de 5 lados, eso se llama furano. Y viene a darle su nombre. Fíjense acá. Dice gluco, que es de glucosa, ¿verdad? Pirano de 6 lados y osa de hidrato de carbono. ¿Y qué significaba la D? Sí, ¿y cómo se llamaba? ¿Qué significaba? ¿Hacia dónde desvía la luz? Dextrógiro que Desde debía la hacia derecha. la derecha. De la derecha, profe. Desvía la luz monocromática hacia la derecha. Y se le da en la categoría de dextrógiro, exactamente. Y de ahí tienen ustedes la conformación, ¿verdad? Ahora, fíjense que aparece otra nomenclatura que le dicen alfa o beta. Bueno, ¿de dónde surge? Al ciclarse la molécula, cerrarse, se forma lo siguiente. Si yo hago una línea media en la molécula y este ciclo, al ciclarse, se quedó hacia abajo, el OH, hacia abajo, entonces se le llama alfa. Y si el OH se quedó hacia arriba, se le dice beta. ¿Se entiende? Sí, Ok, profe. entonces, si yo digo alfa de glucopiranosa significa hidrato de carbono, que es la glucosa, que se conformó en una estructura de 6 lados, que gira a la luz a la derecha y tiene el OH en posición hacia abajo. ¿Se entiende? Eso significa alfa de glucopiranosa. Ahora díganme ustedes, ¿qué significa beta? Su H El se grupo encuentra. OH se quedó arriba. Muy bien, de Del grupo dextrógeno. es su propiedad es de dextrógeno. Gluco, ¿de qué molécula viene gluco? ¿De qué les parece? ¿Gluco de dónde viene? Glucosa. De glucosa. Pirano, Seis. muy bien, molécula de 6 lados. Y osa, muy bien, carbohidrato. Esa es la capacidad que tienen que tener ustedes, la competencia que tiene que tener el médico de poder comprender una lectura. Porque yo no les voy a decir, dibuja la alfa de glucopiranosa, nada que ver, ¿verdad? Yo les voy a preguntar, ¿qué es la alfa de glucopiranosa? ¿Cómo ustedes interpretan ese nombre? Y es lo que tienen que ir ustedes practicando desde ahora, porque ustedes no se van a ir a escribir en una historia clínica, por ejemplo. El paciente hizo un ayuno de 8 horas y la glucosa le salió tanto valor, ¿verdad? Ustedes simplemente van a escribir, el paciente cursa con, a ver qué puse, el paciente cursa con hiperglicemia. La palabra hiperglicemia ya le está contando a ustedes que el paciente hizo 8 horas de ayuno y que salió alto su valor en la sangre. Emia, hiperglicemia. Ese tipo de nomenclatura es lo que ustedes tienen que manejar y muy bien. ¿Se entiende? Si por algún motivo ustedes encuentran en un apartado científico, en un libro, en un texto, en, no sé, en una publicación, la alfa de glucopiranosa, pues ya tengo que saber qué significa. Por eso es que vamos a insistir muchísimo en los nombres. Bueno, a ver, díganme qué significa acá. Alfa o H hacia abajo, muy bien. D, dextrógeno. Fructo,
Fructosa. de fructosa. Furano, molécula de 5 lados. Y osa, Carbohidrato. carbohidrato. Muy bien, ¿se entiende? Eso es lo que tienen que saber, la nomenclatura. Porque yo, ¿cómo les puedo preguntar? Vamos a suponer que yo les escribo así mismo, les pongo en el examen. Así mismo. Y yo les pregunto, siendo esta ¿verdad? La figura de la alfa de fructofuranosa, ¿qué significado científico tiene su nombre? Y ustedes me van a escribir, alfa significa tal cosa, de fructofurano, ¿se entiende? Yo quiero saber si ustedes comprenden lo que leen, porque es lo más importante en medicina, porque yo puedo leerme, no sé, a 1500 horas y rapidísimo, así como cuando uno pone un audio y aumenta la velocidad, verás a todo vapor, pero ¿y si no entiendo? Me fui a la China, ¿verdad? Entonces, eso es. Y lo mismo acá, no se olviden, ¿verdad? Para los aldehídos se cumple la condición de hemiacetal y para la acetona se cumple la función, ¿verdad? O la condición de hemicetal. Y un dato importante porque pueden encontrar por ahí. En el caso de la glucosa, que es una molécula requete hiperabundante, así demasiado lo ya abundante, tenemos lo siguiente. El cloroplasto, ¿verdad? Que va a fabricar esto en las plantas, puede tener distinta variedad genética. ¿Qué quiere decir? Obviamente, miren nomás por la ventana sus plantas. ¿Cuánta variedad de plantas? Hay millones. El estudio de las plantas es lo más difícil que hay, les cuento. A mí me costó horror en la facultad, fitoquímica. Fitoquímica era interminable, no terminaban más las moléculas. Era una cosa de locos. ¿Por qué? Porque las plantas tienen demasiada variedad de genética. Impresionante. Entonces, ¿qué significa? Que puede ser por ahí, ¿verdad? Una planta me fabrica la glucosa, pero su ciclo es hexagonal. Y otra planta también me fabrica glucosa, pero su ciclo es pentagonal. ¿Puede ocurrir? Sí puede ocurrir en la naturaleza. Me importa, y la verdad que no me importa mucho porque a mí no me afecta. ¿En qué sentido? En que casi todo lo que nosotros comemos tiene de esta manera. Hexagonal, el ciclo hexagonal. Y es lo que detectan mis enzimas. Cuando yo reciba una glucosa pentagonal y va a pasar de largo en el intestino, no encaja bien con nuestras moléculas de absorción, o sea, no puedo arrastrarle a esa glucosa. Pero de que existe, existe. ¿Se entiende? Ok, esto es un dato más bien para que tengan en cuenta de que es posible encontrar de esta manera, pero muy poco. Ahora, la glucosa, entonces, el 99% de las glucosas que consumimos están de esta manera. Es un ciclo pirano, tiene 5 lados. La galactosa, que es otro monosacárido muy abundante, también se ensambla de 6 lados y es pirano también. De ahí su nombre, alfa de galactopiranosa, beta de galactopiranosa. ¿Verdad? Puede ser alfa o beta, sin problema, la galactosa, pero pirano. Después le tenemos a la manosa, que es así, ¿verdad? También una molécula de 6 carbonos, ¿verdad? Es una hexosa y se ensambla de la forma pirano también. Lo mismo puede presentar la versión alfa o la versión beta. ¿Y de qué depende? Y depende de la planta, porque el cloroplasto con sus enzimas es lo que va a formar ya sea la ubicación hacia abajo o la ubicación hacia arriba. Eso depende exclusivamente de las enzimas que tenga esa planta para fabricar esta molécula. La fructosa, por suerte, siempre aparece de esta manera, así que es fácil de reconocerle a la fructosa, que tiene 5 lados. Siempre es furano, por la propia ubicación de este carbono, ¿verdad? Del carbono carbonilo, luego ya no le da para tener 6 lados, le da para 5 lados. Y no se olviden, estas son las denominadas proyecciones
de Howard. Ay, dije de Harvard, ¿viste? Yo ya estaba jugando con eso y ya se me quedó. Y así sería. Entonces, atiendan bien. Como en la naturaleza esto se encuentra inmerso en agua, las células tienen agua en su interior, esta molécula se amolda. Entonces forma pequeños ángulos, así. Y la mayoría de las moléculas disponibles en las células, en nuestra sangre, en el qué sé yo, ¿cómo es que le llaman? En la savia de las plantas, etcétera, tiene esta forma, así, con ángulos. Y le dicen formas de silla. ¿Ven? La glucosa, por ejemplo, se ubica de esta manera. Conclusión, las moléculas en medio acuoso tienen esa característica de ensamblarse y formar ángulos. ¿Por qué? Porque la célula no puede aceptar una molécula inmensamente grande y que nos tenga forma de ubicarlo. O sea, tengo que tratar de que ocupe el menor espacio posible. Y eso solamente se da cuando es cíclico y cuando forma ángulos. Entonces, de ahí que la glucosa en realidad tiene esta forma. Esta es su forma. Y así lo encontramos distribuido, ¿verdad? En los diferentes espacios biológicos, vamos a decir, ya sea una planta, una bacteria, un parásito, el humano, qué sé yo, ¿verdad? Otros animales de esta manera. Así es como está. ¿Ok? Ok. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? No, profe. Bueno, y lo que llamamos derivados de los monosacáridos, que son pequeñas inserciones que se hace a la estructura original. Y de ahí le tenemos a la familia de la glucosa. Esto es todo del libro de Leninger, ¿bien? La familia de la glucosa. La familia de la glucosa incluye moléculas, ¿verdad?, que a partir de la glucosa van adquiriendo propiedades distintas. Por ejemplo, esta, la beta de glucosa 6-fosfato. ¿Qué significa? Que es una beta, ¿verdad?, que tiene la posición del OH hacia arriba, dextro, gira la glucosa, y que en el carbono número 6 se le agregó un fosfato. Y tienen aquí. ¿Por qué es tan importante? Porque todas las glucosas que ingresan a nuestras células se les fosforila y se queda así. Y a partir de acá lo que yo voy a elegir, ¿qué hago con la glucosa? Ya se formó la glucosa 6-fosfato, se va a ir para almacenamiento, entonces se va a formar glucógeno. Se va a ir para utilizarle como molécula precursora de la ribosa, se va a ir a la vía de las pentosas. Voy a utilizarle como fuente de energía, se va a ir a la glicólisis. Pero el punto de partida es este. Acuérdense, la forma más sencilla de marcar una molécula es agregándole grupos fosfato. Fosfato. ¿Ok? Bueno, entonces no se olviden. La glucosa 6-fosfato es súper importante porque a partir de ahí yo puedo discernir hacia dónde le voy a enviar a la molécula. Voy a usarle como precursora, voy a usarle como fuente de energía, qué sé yo, ¿verdad? Muchas opciones. Después le tenemos a un grupo que está luego acá pintado de lila, muy, muy útil, que vamos a ver en la siguiente clase, que son los glicosaminoglicanos, que es justamente eso que les mostré, la glucosamina sulfidrila, la sódica, que son moléculas que se utilizan como constituyentes, o sea, son constituyentes de los cartílagos, tendones, cápsula articular, matriz extracelular. Y una persona que empieza a tener desgaste de articulaciones debe consumir estas moléculas. Y se llaman así, beta de glucosamina. Amina significa radical amino, ¿verdad? Amino. Entonces, la beta de glucosamina es una glucosa que yo le agregué el radical amino.
esta otra que se llama N-acetil beta de glucosamina es, desde acá es igualito que la anterior. ¿Y qué es lo que le agregué? En la N, que es el nitrógeno, le agregué el grupo acetil y es 2 carbonos. Acá tiene N-acetil. ¿Se entiende? Por eso dice N-acetil glucosamina. Después, el ácido murámico, que es otro súper utilizado, no sé si alguna vez leyeron los componentes de una crema para friccionar una lesión, por ejemplo. Se usa mucho el ácido murámico y el N-acetilmurámico. Está muchísimo en los preparados dermatológicos. ¿Y en qué consiste? Es igualito que la beta de glucosamina, igualito, pero uno de los OH le vamos a reemplazar por este radical. Y este radical tiene grupo carboxilo, por eso bien dice ácido. Entonces, esta molécula adquiere carácter ácido. La misma cosa, el N-acetilmurámico, ácido, ¿verdad? ¿De qué viene? De a esta molécula, la N-acetilglucosamina, le agrego un radical y se queda de esta manera. Este radical ácido, de ahí su nombre. Ácido N-acetilmurámico. Y este es el ácido murámico. ¿Se entiende? Ok. Después tenemos, a ver un poco, estos, que ahora les voy a mostrar de dónde vienen. Vienen de una reacción química. Y tenemos, ven que es la glucosa, pero oxidada está la glucosa, se oxidó. Se llaman gluconorato, gluconato y glucolactona. O gluconolactona. De ahí su nombre, ¿verdad? Tenemos la, ¿cómo decirles? La función, en realidad una función hepática. Después vamos a estudiar en metabolismo del hígado. Permiso un ratito, me llama la doctora Richard. Un ratito. He vuelto. Problemas técnicos. Ok, entonces estamos en esto verde, esto que tiene fondo verde, les decía que es a partir de la glucosa un proceso oxidativo. Muy importante, realmente muy importante. Ahora enseguida les muestro cómo funcionan. Y los aminoazúcares que también se pueden presentar con la galactosa y se llama galactosamina. Y con la manosa que también se llama manosamina. Ambas versión beta. Los desoxiazúcares les hablo acá. Y este que se llama ácido siálico. Y el ácido siálico también es muy utilizado en productos dermatológicos para el tema de las cremas. Cremas para friccionar músculos, lesiones, etcétera, ¿verdad? Y eso es así. ¿Y en qué consiste? En reemplazar, ¿verdad? Hacer algunos reemplazos con estos radicales. Acá le tengo al radical ácido, por eso se llama ácido, y consiste en la N-acetil neuramínico. El neuramínico le decimos porque tiene este radical, ¿verdad? No sé si logran ver, acá está el ácido, por eso su nombre ácido, y el neuramínico significa que tiene acetil, que es este, y
este radical. Y si se fijan, este radical es un polialcohol. 1, 2, 3 hidroxilo luego tiene. Y eso va a ir acá abajo. Ese es el ácido ciálico. Así que el que va a hacer medicina deportiva va a utilizar mucho de esto en sus preparados. Y a esto le llamamos derivados de los monosacáridos. Y acá tienen los desoxiazúcares para que vean mejor. El más importante de todos es la desoxirribosa para nosotros. Por ejemplo, la fucosa es importante para las bacterias, para algunos hongos, pero a mí, la verdad, no me sirve la fucosa. Este sí me sirve, la desoxirribosa. Se llama desoxiazúcares porque han perdido uno o varios, pero por lo general pierden un OH. Y esto es lo que les decía, se llama carácter reductor de los monosacáridos y se obtiene así, ¿ven? La D-glucosa, que es la glucosa común, esta glucosita, yo le participo un proceso oxidativo, o sea, le hago reaccionar con oxígeno, le oxido a la glucosa. Y ahí lo que obtengo estos derivados, por ejemplo, el gluconato. Bueno, ¿para qué yo uso el gluconato? Por lo general, el gluconato se le suma a una molécula que se conoce como xenobiótico. ¿Y qué es lo que es un xenobiótico? Es una molécula que no me sirve para nada. Por ejemplo, vamos a suponer, esta tarde se sientan a merendar su café, no sé, su capuchino con un macarrón de color celeste. ¿Les parece que ese color celeste es natural o es artificial? Re artificial, ¿verdad? No sé, celeste, lila, fosforescente, eso. Nada que ver. Claro, yo como el macarrón porque es lo más rico que existe, no sé, lo riquísimo, ¿verdad? Pasó todo mi aparato digestivo, toda la historia se absorbió. Llega al hígado esa molécula que le llamamos colorante. ¿Me sirve de algo ese colorante? No, no me sirve para energía, no me sirve para estructura, no, nada, no me sirve. Entonces yo tengo que eliminar. ¿Y qué hago con este xenobiótico? ¿Qué hago? Pues le voy a mezclar con una molécula. Le voy a hacer reaccionar con esa molécula. Entonces el xenobiótico se queda pegado, así pegado a esta molécula, que puede ser el gluconato. Y esto es lo que yo voy a eliminar por la orina. Entonces, para eso le usa, es uno de los usos que el hígado le da a la glucosa. Le marca esa molécula y le desvía a que tenga una solubilidad importante para poder eliminarlo por la orina. ¿Se entiende? Ok, eso es lo que hace el hígado. Por eso es que a veces los nutricionistas te dicen, o el mismo médico, ¿verdad? Te aconseja hacer una dieta detox, que es una dieta de desintoxicación. Pero no quiere decir que vos te intoxicaste con algo en particular, sino que consumiste muchas moléculas que no te sirven. Por ejemplo, el ketchup. ¿Ustedes creen que ese ketchup que comemos va a tener ese color rojo intenso? No, tiene colorante. Todas las gaseosas tienen colorantes. Entonces, la propia chipa, ¿verdad? Que le ponen, jamás va a tener ese color tan intenso, ¿verdad? Uno hace su chipa en tu casa, en la casa y te sale clarito, y ¿verdad? Y yo veo esa chipa así naranjadita luego, ¿verdad? Y sí, la verdad que daño no nos hace directamente, pero sí le da más trabajo al hígado. Entonces el hígado es el que se ve sobrecargado con estas moléculas, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Ay, yo llegué a ver, no sé si llegaron ustedes a tomar gaseosas rosadas. Sí, sí, exactamente. Le, le tengan.
¿Viste? Y sí. ¿Y por qué creen ustedes que hay tanto cáncer en nuestro país? Nosotros somos una población súper chica y la tasa de cáncer es altísima. Y porque se pasan comiendo macanas. Esa es la verdad. Cualquier burrada que encuentran por el camino se come. Y no sabemos qué tiene ese alimento. Y ahí lo que nos vamos toda la China. Ese es el problema. Entonces, ustedes médicos tienen que educarse a sí mismos y a su entorno y después a sus pacientes de tratar de comer bien. No da gusto nomás porque justo lo que te hace daño es lo más rico, ¿verdad? Así nomás es. Papa frita con ketchup no es lo más rico que hay. Pero todo lo peor tiene ahí. Ese nomás es el problema. Y prohibirle a una persona es como decirle, anda a comer. Ustedes le prohíben a sus pacientes que coman. Al darse la vuelta se van a ir a comer. Entonces, tienen que ser ingeniosos ustedes para ver cómo hacen para convencerle a su paciente de que deje de comer algunas cosas que le pueden hacer daño, ¿verdad? Y por último, para concluir, doctores, hoy vamos a ver la reacción de Fellin, que es esta reacción que aparece ahí, donde una glucosa reacciona en presencia de cobre y genera gluconato. Pero es una reacción, ¿por qué citamos? Porque es una reacción muy utilizada en el comercio. ¿Conocen ustedes el glucotest? El glucotest es una forma de verificar, o sea, es un aparatito, ¿verdad? Electrónico, de verificar los niveles de glucosa. Pero el principio de estos aparatitos es basarse en una reacción química, que es la reacción de Fellin. ¿En qué consiste? En oxidar la glucosa. Este Codefree, por ejemplo, se usa en nuestro país. Muchísimo veo que se compra bastante, porque no es tan caro. Y el que a mí me gusta, porque considero que uno de los mejores, es el Acuche. Es de la marca Roche y tiene buenísima resolución. ¿Qué quiere decir? Que no se equivoca tanto, porque lo que pasa que a veces estos aparatitos no te dicen la absoluta verdad. Este creo que es uno de los mejorcitos que hay en el comercio. Y tiene lo siguiente. No sé si conocen, no sé si conocen su frasquito. El frasquito de... ¿Dónde está? El Acucheck, pero tiene su tira reactiva. Acá está, este. Acá sí ven la tira reactiva del Acucheck, ¿verdad? O sea, ahí se ve, no sé si logran ver aproximadamente, tiene unos circulitos y tienen colores diferentes. Entonces, a medida que es más intenso el color, mayor es la cantidad de glucosa que tiene. Así que si por algún motivo no te funciona la pila de esto, no tenés más, vos simplemente tenés que poner, acá se ve la tira reactiva, ¿verdad? Ese cuadradito que tiene ahí se llama taco y ahí yo pongo una gotita de sangre y espero unos segundos y se cambia de color. Y yo puedo mirar ese color acá, comparar y más o menos saber cuánta glucosa tengo. Claro que el aparatito para eso está, ¿verdad? Este aparato electrónico es lo que permite, mide los colores y esos colores te dice cuánto es aproximadamente la cantidad de azúcar que tiene. Y lo que hace es esa reacción, esta reacción, que da los diferentes colores de acuerdo a la cantidad que tiene. ¿Se entiende? Acá está. La reacción de Fellin ha sido el método utilizado durante años para determinar los niveles de glucosa en sangre. Se utiliza eso como parámetro. ¿Se entiende? Como cofactor usa el cobre. Vamos a ver si tengo... No, es que le usa al cobre. Le usa como cofactor. Después van a ver en enzimas qué tipo de actividad tiene. Es reacción de Fellin. Con H es Fellin. Y acá está. Así.
le desplaza el cobre. No sé si ves ahí. ¿Verdad? El aldehído, que sabemos que la glucosa aldehído reacciona con sulfato cúprico que tiene cobre y le desplaza. Entonces el cobre se queda con un oxígeno y este se oxida también y se convierte en ácido. Y eso es lo que vemos el cambio de color. Como se queda todo junto, se ve de color verde. Verdoso se ve la reacción. Y eso es lo que aprovechamos, el color intenso que forma, para poder medir la cantidad. O sea, la cantidad está totalmente supeditada. Así es originalmente la reacción. Una glucosa, por ejemplo, azúcar reductor se llama. Reacciona con el reactivo de Fehling que tiene cobre y el cobre le saca un oxígeno, ¿verdad? Y se queda así, un cambio de color. El azúcar que era un aldehído pasa a ser ácido y por eso cambia de color. Y se le dice reacción de Fehling. Entonces se aprovechó esta propiedad que tiene esta molécula para poder comercializar o ver de una manera fácil de realizar esta reacción, pero de manera sí, compacta, ¿verdad? Como lo hacen los pequeños glucotés. Pero se llama reacción de Fehling. Entonces, si vos querés saber si un producto tiene un azúcar reductor, le pones en contacto con sulfato cúprico y cambia de color. Entonces, por eso aprovechamos cualidades químicas para convertirlas de uso aprovechable, vamos a decir. Y para nosotros es el glucotés, que yo creo que ustedes como médicos deben tener glucotés en su consultorio. Es básico esto. Demasiado importante es la medición de la glucosa. ¿Ven? Acá se pone una gotita de sangre en contacto con la ranura y ya está. En segundos tengo la respuesta. Si bien no es absolutamente exacto, pero ya da espectaculares. Ya puedo retarle todo mal ahí a mi paciente. Viste, tenés alta tu glucosa, qué sé yo, ¿verdad? Me imagino que van a usar la lanceta de forma particular, ¿verdad? No van a usar la misma lanceta para todos los pacientes. Obvio, ¿verdad? Dios mío, cada cosa que ya se hizo en la vida de esto. No me acuerdo cuál era mi usuario. Dios mío, ¿cuál era mi usuario? Doctora Silva Rodríguez. No, ya me acuerdo. Creo que si no le tengo que llamar urgente a este muchacho. Ay, no era. ¿Qué hice? Ya me perdí acá. No, no tengo. Bueno, no importa. No me acuerdo cómo me puso este muchacho. Bueno, paciencia. Voy a sacarle foto a los presentes y después voy a cargar, voy a pedir que me ayuden, que me auxilien. Ahí. ¿La qué? Sí. Isómeros, sí son, pero son no de posición, sino que son isómeros. ¿Se acuerdan ustedes, no sé si recordarán de química orgánica, que tenemos isómeros de varias clases, ¿verdad? Entre ellos tenemos isómeros, por ejemplo, como el alfa y beta, cambiándole la posición arriba y abajo. Después tenemos isómeros de radicales, y esos son. Uno es aldehído y el otro es cetona. De hecho, en nuestro intestino tenemos unas enzimas que se llaman isomerasas, que le cambian a la fructosa, le convierten en glucosa y viceversa. Dale. Así mismo. Tenías, por ejemplo, glucosa y pasas a ser fructosa 6-fosfato.
En vez de glucosa 6-fosfato, fructosa, y ahí hace la interconversión. Y en la gluconeogénesis hace al revés. De la fructosa pasa a glucosa. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda, doctores? Bueno, Ninguna, profe. Profe, ok. yo con respecto al programa de la materia, lo que te quiero preguntar, porque yo Sí, ya pedí mucho y no me pasan. el programa. Dale, te Sí, voy a subir. Sí, sin problema, voy a subir. por De favor, micro y de bioquímica, no hay problema. Le voy a pedir un poco al de la plataforma que suba todo entonces. Sí, dale, haceme nomás acordar, pero hoy ya voy a anotar para que suban. Ah, voy a anotar. Los programas. Una cosa, doctores, muchos piden los programas porque creen que imprimiendo esto pueden presentar. Miren que un programa así nomás impreso no sirve como fuente de, como un documento, tiene que tener un sello para que sea un documento, ¿eh? Pero para ustedes sí les va a servir. ¿Se entiende? sí, nosotros, o sea, en mi caso particular, lo que yo quiero es para poder guiarme, para poder repasar y más cosas más. Sí, pero pregunten si no entienden algo porque a veces en los programas, por ejemplo, dice, no sé, por decirte, glicólisis. Dios mío, glicólisis es larguísimo. Arriba, abajo puede desarmar glicólisis. Pero sí, sin problemas, les paso. Les voy a subir en la plataforma con el Gracias. reglamento, sin problema. Con el reglamento, con el reglamento. Ahí está. Bueno, gracias, doctores. Nos vemos el viernes. Hasta Dale, luego, Gracias, profe. doctora. doctora.